al 7, vamos a leer Filipenses 4, 4 al 7. Y hoy vamos a profundizar o vamos a aprender un poquito más de algo que comenzamos el miércoles pasado. El miércoles pasado comenzamos y hablamos, le titulé al mensaje: a partir de acá me encargo yo. A partir de acá me encargo yo. Y aprendimos acerca de cómo poder dejar nuestras preocupaciones a los pies del Señor, en la presencia de Dios. Eso fue lo que estuvimos estudiando y aprendiendo el miércoles pasado. Diga conmigo: a partir de acá me encargo yo. Eso fue lo que el Señor nos dijo, nos habló, porque hay un versículo acá muy importante, y entendíamos que a partir de ese momento ya nosotros podemos descansar, ya nosotros podemos estar confiados, nosotros podemos tener paz en el corazón, porque a partir de ese momento el Señor se hace cargo de todas nuestras problemáticas, de todas nuestras dificultades, de todo lo que podamos estar pasando nosotros en la vida que nos preocupe. Amén, hermanos. Así que lo leemos juntos. A partir del versículo 4 leo primero de la versión Reina Valera. Vamos a leer, o bueno, si tenés ahí la NTV, leemos primero esta y después ya vamos y leemos también la Reina Valera. Dice así, lo leen junto conmigo acá, hermanos: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Toca al hermano que tenés al lado y decirle: alegrate. Tenés que estar lleno de alegría. Aprendíamos el miércoles que nosotros podemos estar llenos de alegría. Si la Biblia lo dice, es porque es posible. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén, hermanos. Si Dios lo dice, Dios lo puede hacer en nosotros y nosotros lo podemos vivir en Cristo Jesús. ¿Qué más dice? Versículo 6 dice que que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Amén. Cristo viene pronto, así que no hay tiempo para entristecerse, no hay tiempo para estar amargado. Ahí estamos, ahí vamos, ahí está. No hay tiempo para estar amargado, no hay tiempo para estar peleado con los demás. Amén, hermanos. Cristo viene pronto. Diga conmigo: el Señor viene pronto. La segunda venida de Cristo está cerca. Por eso dice acá la palabra que seamos considerados con todos. En la otra versión dice que seamos gentiles, que haya amabilidad en nosotros para con los demás. Amén. Cristo viene pronto, el Señor viene pronto. Versículo 6. No se preocupen por nada. No se preocupen por nada. En cambio, diga conmigo, en cambio, o sea, en vez de preocuparte, en vez de estar ofuscado, en vez de estar alterado, inquieto, en vez de estar en un sub y baja de emociones en tu vida, en vez de eso, dice el Señor: oren por todo. Diga conmigo: tengo que orar. En vez de preocuparte, tenés que orar. Amén. Miren qué sencillo, qué práctico, ¿no? Qué didáctica que es la palabra y qué podríamos decir, qué sencillo que lo hace el Señor a todo. A veces nosotros somos los que lo complicamos, lo hacemos difícil porque nos alteramos, porque nos inquietamos en demasía, en vez de acudir al Señor, que es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Amén. Así que en vez de preocuparte, en cambio, dice el Señor, tenés que producir un cambio, tiene que haber algo distinto. En cambio, nosotros tenemos que orar. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que orar?
Por todo. Tenemos que orar por todo. Díganle a Dios, ¿qué cosa? Díganle a Dios lo que necesitan. Muy bien, Walter. Los demás, ¿qué le tenemos que decir a Dios? Lo que necesitamos. Y después, darle gracias por todo lo que Él ha hecho. Amén. Darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros hacemos eso, versículo 7, y acá es donde viene el punto de inflexión, y donde yo les digo, a partir de acá, el Señor se encarga. Eso es lo que Dios nos dice a nosotros. A partir de acá, yo me encargo, yo me hago cargo, yo tomo la carga. A partir de acá yo empiezo a operar, empiezo a obrar. ¿Por qué? Porque ya hemos venido a su presencia, ya hemos entregado nuestras cargas a Él, no nos preocupamos por nada, hemos orado y le hemos pedido al Señor todo lo que necesitamos, y además le hemos dado gracias por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Él nos ha dado. Amén. Eso logra que nosotros podamos experimentar la paz de Dios. Así es la única forma. Diga conmigo, es la única manera. No hay otra manera, hermanos. No lo busques por otro lado. No hay otra forma. Si no hay una vida de oración, si no hay una vida de agradecimiento, si no presentamos nuestras peticiones a Dios, hermanos, no hay otra forma de experimentar la paz del Señor. Amén. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén. Entonces, sabiendo esto, hermano, de una manera muy práctica y muy sencilla, me gustaría y quisiera, y esta es la intención por la que el Señor está hablando esta palabra y por la que yo estoy reiterando y repitiendo algunos conceptos en el día de hoy, es porque tenemos que conquistar una vida de oración diferente, distinta. Amén, hermanos. Un poquito más bajito, denle aquí a la, si no, no la ponemos, ¿sí? Al instrumental. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Así el Señor nos está hablando en el día de hoy. Podemos experimentar la paz del Señor. Esa paz que, como nos dice acá la palabra, la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Ahora, quiero que lo leamos en la Reina Valera, en la versión Reina Valera, que a algunos les va a sonar un poco más familiar en esta versión. Dice así, versículo 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Es lo mismo acá, dice, no se preocupen por nada. En versión un poquito más antigua, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el verso 7, y acá es donde se produce el quiebre. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Hasta acá leemos, hermanos, en el día de hoy. Entonces aprendíamos nosotros, con la base de estos versículos, aprendíamos que el mayor enemigo del gozo, porque es lo que empieza exhortando aquí el apóstol Pablo, es lo que empieza animándonos, desafiándonos, exhortando a que nos gocemos en todo tiempo. Otra vez digo, regocijaos, alégrense. Otra vez les digo, alégrense, estén llenos de alegría. Entonces, ¿cuál es el mayor enemigo del gozo en nuestras vidas? Diga conmigo, las preocupaciones. Amén. El mayor enemigo del gozo, de la alegría en nuestras vidas, de la felicidad, vamos a decirlo así, son las preocupaciones que nosotros tenemos. Fíjate que no son los problemas en sí, sino las preocupaciones, cómo nosotros nos
alteramos, cómo nosotros nos inquietamos, cómo nosotros nos desestabilizamos por esos problemas. Entonces, esas preocupaciones son las que nos roban, nos quitan, obstruyen el crecimiento del gozo del Señor, de la alegría de Dios en nuestras vidas. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren ser felices acá? Levántenme la mano. ¿Cuántos quieren tener el gozo del Señor? Que según lo que nos dice la palabra, es nuestra fortaleza. O sea, si no hay gozo, si no hay alegría, no habrá fuerza, no habrá fortaleza. Amén. Cuando uno está triste, cuando uno está angustiado, lo normal es que no tengas ganas de hacer nada. No tenés ganas de ir a trabajar, no tenés ganas de estudiar, no tenés ganas de pasar tiempo con tus hijos, no tenés ganas de pasar tiempo, de tomarte unos mates con tu esposa, con tu esposo. Te entra y produce en nosotros el exceso de preocupaciones, produce en nosotros un desgano fuerte. Y parece que cada vez vamos a menos. Y esos problemas que quizás nos están quitando el gozo, nos están alterando, nos están preocupando y por lo tanto nos están quitando el gozo, en vez de solucionarse, se van haciendo cada vez más grandes. Amén. Porque uno no tiene ganas de enfrentarlo, uno no tiene ganas de hacer algo distinto para que eso se empiece a solucionar en la vida, en la familia, en el trabajo. ¿Te das cuenta? Cómo trabaja la preocupación en nuestras vidas. Nos va robando, nos va quitando terreno. Y el gozo se va debilitando, va perdiendo territorio en nuestro corazón. Amén, hermanos. Por eso tenemos que contrarrestarlo. ¿Cómo lo hacemos? Dice, en cambio, en vez de darle lugar a las preocupaciones, tenemos que darle lugar a la oración en nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Y más lugar que a ninguna otra cosa. ¿Qué te parece? Amén, hermanos. Si dedicamos tiempo para 1.000.000 de cosas en el día y en la semana, ¿cómo no vamos a tener tiempo para estar con el Señor? ¿Cómo no vamos a tener tiempo para hablar con Él? Ahí está el secreto de una vida victoriosa. Ahí está el secreto de una vida de gozo y por lo tanto, como hemos leído, también de paz, porque la paz del Señor inunda todos nuestros pensamientos. Así que el mayor enemigo del gozo es la preocupación. La buena relación con nuestro prójimo está íntimamente ligada a lo que hacemos con nuestras preocupaciones. Porque aquí hemos leído que la palabra nos exhorta a alegrarnos, pero después nos dice, sean gentiles con los demás. Estén atentos a lo que está, a las personas que están a su alrededor. Amén. Una persona que no tiene preocupaciones puede ocuparse de los demás, puede tener una buena relación con los demás, puede ser servicial, puede ser atento, puede ser educado con los demás. Ahora, alguien que está inmerso en un montón de inquietudes, alguien que está angustiado, difícilmente vaya a saludar al vecino con alegría, con gozo. ¿Sí o no? Difícilmente te vayas a dirigir a tus compañeros de trabajo con gentileza. Difícilmente vayas a dirigirte a la esposa, a los hijos, con amabilidad. Si estás así, ¿verdad? Si estás cabizbajo, si estás abrumado por los problemas, hermanos queridos, lo más probable es que lo que salga de nosotros, en vez de ser gentileza, sea aspereza. En vez de salir un buen día, va a salir un gruñido, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando la esposa te pregunte, cuando la esposa te quiera hablar o cuando el esposo, ¿no? Es indistinto, unos u otros. Lo que va a salir de nosotros, lo que va a brotar de nosotros es mala onda. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos me comprenden de lo que estoy hablando? Cuando estás así, es muy difícil tratar bien a los demás. Se te cruza alguien en la calle cuando vas manejando y lo que te va a salir no es calma, no es tranquilidad, no es bueno, ya va a pasar, no hay ningún problema. Lo que te va a querer salir es un insulto, es algo, es un golpe, no sé, en el volante. Es bajar la ventanilla y pegar 4 gritos ahí porque uno está alterado. Amén.
Y eso nos complica la vida. Decirle al hermano que tenés al lado, esto te va a complicar la vida. Porque tenés un problema, le das lugar a las preocupaciones excesivamente por esa dificultad. Eso te lleva a perder el gozo y eso te lleva a perder la relación con los demás también. Amén. Te das cuenta que es una cadena que te va cada vez, te vas metiendo, te vas hundiendo cada vez más y te vas quedando solo porque ya no te aguanta, ni la madre ya te aguanta, ¿no? Ni tu mamá te aguanta ya. Amén. Y mire que hay que cansar a las mamás, ¿no? Hay que agotar a una mamá. Pero ni hablar de la esposa, ni hablar de los amigos, de los hermanos. Amén, hermanos. Que haya amabilidad entre nosotros. Siempre saludá, sé educado, sé gentil con los demás. Buen día, buenas tardes, Dios te bendiga. ¿Cómo andás? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Te hace falta algo? Amén, hermanos, ¿qué les parece? Que no sea solo una forma de decir, sino algo que brote de nuestro corazón. Estamos aprendiendo acerca de esto. Si nos embarazamos de las preocupaciones y dejamos que crezcan en nosotros, daremos a luz un trato hostil hacia los demás. ¿Te diste cuenta que hay gente así con cara de limón, ¿no? Con cara de agrio? Hay gente agria todo el tiempo. Hay gente que no puede esbozar una sonrisa, no puede tratar bien a los demás. Siempre hay un trato fuerte, siempre hay un trato hostil. Quizás es porque hay amargura en su corazón por causa de las preocupaciones, el exceso de inestabilidad en su alma. Eso produce un trato áspero con los demás, con las demás personas. Así que el Señor nos está hablando esto, hermanos, porque hay algo que nosotros tenemos que cambiar. Diga conmigo, esto es para mí. Tóquese el pecho y diga, esto es para mí. Esto el Señor me lo está hablando para mí. Amén. No sé cómo vos tratás a tu esposa, no sé cómo vos tratás a tu esposo, no sé cómo tratás a tus vecinos, a los hermanos de la iglesia. No sé, no conozco la vida íntima de cada uno de ustedes, pero por algo el Señor nos está hablando estas cosas. Amén, amados. Amén, hermanos. Y tenemos que agarrarlo porque eso va a traer libertad a nuestras vidas. Ahora, quiero recordarles, porque todo esto lo hemos compartido el día miércoles. De hecho, les aconsejo que escuchen la palabra. Está ahí en el canal de YouTube de la congregación de la iglesia. Ahí está la palabra del miércoles. Y también vamos a tener esta probablemente esta noche o mañana a la mañana. Pero miren, yo les ponía un ejemplo muy sencillo a los hermanos y el miércoles. Y es que las preocupaciones en nuestras vidas son como esta botellita de agua, ¿no? Cuando uno levanta esta botellita de agua, aunque esta botella tiene un peso específico, que pueden ser algunos gramos, yo creo que no llega a esto, a un cuarto más o menos debe pesar 250 gramos aproximadamente, o 200 gramos por ahí. Entonces yo puedo levantar esta botella con mis fuerzas. Imaginemos que estas son las preocupaciones. Yo puedo tenerla, surge un problema, ese problema te preocupa, ese problema te inquieta, esa dificultad te desestabiliza en tu día diario. Ibas bien y de repente, no sé, se pinchó la rueda del auto, de repente viene una noticia de una multa que te hicieron, una deuda que apareció no sé de dónde, una mala noticia en el trabajo, etc. Entonces eso es una preocupación para nosotros. Y nosotros inconscientemente, hermanos, las tomamos y nos cargamos con esas inquietudes en nuestra vida. Ahora, yo puedo continuar con esa pequeña carga, puedo seguir llevándola porque me dan las fuerzas. Amén. Y yo puedo tener esta botella así. Calculo yo que si a mí me dicen que tenga esta botellita en alto y cargándola, si me dicen que la tenga 10 minutos, yo creo que podría tenerla 10 minutos. Amén, hermano. ¿Ustedes qué creen? ¿Que podría o no? Aunque mira que 10 minutos son
son bastantes. Pero seguro que pasados los 10 minutos ya el brazo se me va a empezar a cansar, ¿sí o no? De hecho ya se me está cansando, ¿no? A esta altura. Ahora si me dicen a mí que tengo que tener esta botella así, la tengo que cargar, la tengo que sostener por, no sé, 1 hora, por ejemplo, ya seguro que me va a ser más difícil, ¿sí o no, hermanos? Es un ejemplo muy práctico. Seguro que me va a ser más difícil. Si yo tengo que cargar esta botellita 24 horas, un día, ¿qué le parece a usted? ¿Voy a aguantar? ¿Voy a soportar? Por más que tenga el brazo, no sé, de Schwarzenegger o el brazo de quien sea, 24 horas, un día entero, ni siquiera teniendo la botella, con el brazo levantado nomás ya no costaría a cualquiera de nosotros. ¿Verdad, hermanos? Amén, hermanos. Si tengo que tenerlo 2 días, 3 días, 4 días, imposible, hermano. ¿Sabes cómo terminás? Terminaría yo con el brazo entumecido, paralizado, con dolores, no solamente en la mano, en el antebrazo, no solamente en el hombro, sino ya me empezaría a doler la espalda. ¿Sabes qué pasaría si tengo que tener esto así levantado 3 días? Me dolería todo el cuerpo, después te empieza a doler la cabeza, ¿sí o no, hermanos? Amén. Y después resulta que todos mis pensamientos, si pasan 2 días, 3 días, todos mis pensamientos estarían centrados en la botellita. ¿Sí o no? ¿Sí o no, amados? Pues ¿saben qué? Lo mismo pasa con las preocupaciones. ¿Saben qué es lo más curioso? Que la botella siempre, desde el primer minuto hasta los 2 días o 3 días que lo tenés, siempre pesó lo mismo. Nunca cambió el peso, nunca varió. Amén. No es que pesó más, sino que lo que varió fue el tiempo que yo cargo esta botella. Amén. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es la solución? Soltar la botella. ¿Cuál es la solución para nuestras vidas? Soltar, hermanos queridos, las preocupaciones. ¿Cuántos me dicen amén? La palabra es clara acá. No se preocupen por nada. Diga conmigo, no me tengo que preocupar. Un poquito más fuerte, no me tengo que preocupar por nada. Y cuando Dios dice nada, es por nada. Sea un problemita así o sea un problemón así, es lo mismo para Dios. Tenés que soltarlo, no lo cargues más tiempo del debido. ¿Cuántos me dicen amén a esto? No lo lleves encima tuyo más tiempo del necesario. Por supuesto que hay situaciones que nos alteran la vida, hermanos. Yo las vivo también todas las semanas. Me pasan cosas, nos pasan cosas en la familia. Pero cada día intento ir a Dios y ahí soltar mis cargas. Amén. ¿Cómo suelto las cargas? Yendo a la presencia de Dios, orando. En cambio, dice la palabra, oren por todo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Orá por tu salud, orá por la salud de tus hijos, orá por la seguridad de tu casa, orá por tu economía, por tu trabajo, por el sustento, por la provisión. ¿Cuántos dicen amén? Orá por los estudios de tus hijos, por la salud de tus hijos. Llévalo a la presencia de Dios. Todas nuestras peticiones, hermanos, son recibidas en el cielo delante del trono de Dios. Todas nuestras peticiones son escuchadas por el Señor. Amén. Y eso produce en nosotros un cambio radical en nuestras vidas. Amén. Podemos descansar en el Señor. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén, amados. Así que soltá la botella. Decía que tenía al lado, soltá la botella. Soltá la botellita. Amén. En el nombre de Jesús, ¿no? Soltemos nuestras cargas, soltemos nuestras cargas. No la botella, bueno, alguno tendrá que soltar la otra botella también, ¿no? La de vino, la de cerveza, lo que sea. También hay que soltarla esa, ¿no? Poco a poco. Pero en este caso, hablando de la botellita, hablando de lo que a nosotros nos angustia en la vida, en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que más te preocupa, hermano querido, hermana querida? Te hago la pregunta, pensalo ahí un momento. ¿Qué es lo que más te altera? ¿Qué es lo que más te desestabiliza a vos? ¿Es la economía? ¿Es la salud? A los jovencitos acá, a los adolescentes, los jóvenes,
es el chico que no te saludó, que no gusta de vos, es la chica que no te da corte, es el no sentirte parte del grupo en el colegio donde estás estudiando. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Es la relación con tus papás, quizás? Amén. ¿Qué puede ser lo que más nos preocupa a nosotros? Bueno, eso tenemos que llevarlo todos los días a la presencia de Dios. En vez de darnos máquina, porque ese es el punto, cuando uno tiene levantado, cuando uno está llevando la carga, cuando le dedicas más tiempo de lo necesario a ese conflicto, a ese problema. Amén. Cuando maquinás, cuando en la noche no podés dormir y pensando en lo mismo y pensando y cómo vamos a hacer y cómo se va a solucionar y de dónde vamos a sacar y qué va a pasar con esto, y vos le vas dando y vas llevando la carga todos los días. Eso, hermanos, nos quita la alegría, nos quita el gozo, te entumece la cara, así como se entumece el brazo, se entumece la cara también. Y hay algunos que les cuesta sonreír, les cuesta sacarle una sonrisa, ¿sí o no? Por eso Maxi desde acá tiene que decir, mostrarle los dientes al hermano, porque si estuviera gozoso y alegre todo el tiempo no haría falta que nadie te lo diga, no, al contrario, te tendríamos que decir, cierre la boca, hermano, por favor, ¿no? No muestre tanto los dientes, hermano, ¿no? Porque tenía una sonrisa de oreja a oreja. Eso es lo que el Señor tiene para nosotros y quiere que lo vivamos. Sonreí, hermano querido, aunque a veces se te tenga que quebrar la cara o te duelan los músculos, hay que sonreír en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Te animo a darle un aplauso al Señor porque Él nos ha permitido y nos permite disfrutar de su gozo, de su alegría, y podemos descansar en su presencia. Podemos reposar en su presencia. Llevar nuestras cargas y salir de ahí livianitos. A empezar el día y acá te dejo mis cargas. Leíamos el miércoles varios versículos acerca de lo que el Señor Jesús habló cuando Él nos exhortó y nos dice, no te afanes por qué debes de comer. No te preocupes por lo que vas a comer, por lo que te vas a poner, qué vas a vestir. No te afanes, no te excedas en el pensamiento, en maquinar, en cómo vamos a hacer, en cómo lo vamos a lograr. Más vale llévalo a la presencia de Dios. Amén. Y descansa en tu Padre Celestial, que alimenta a las aves, ¿cómo no te va a alimentar a ti? ¿Sí o no, hermanos? Que viste los lirios del campo, ¿cómo no te va a vestir a ti? ¿Acaso no sos más importante vos que los pajarillos? ¿Acaso no valés más vos que la hierba del campo? Por supuesto que sí. Así que nada el Señor te dejará faltar. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Dale otro aplauso al Señor, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel. Ahora miren, hermanos, quiero que aprendamos algo en la noche de hoy y que te lleves algo práctico a tu casa en cuanto a la paz de Dios. Diga conmigo, la paz de Dios. Miren lo que dijo el Señor Jesús, San Juan capítulo 14, versículo 27. El Señor habló de la paz acá. Ustedes saben que uno de los nombres del Señor Jesús es Príncipe de Paz. Nosotros hemos leído ahora en Filipenses que cuando nosotros hacemos eso, cuando descansamos en el Señor, cuando oramos y le pedimos al Señor todo lo que necesitamos y después le damos gracias porque Él nos escuchó y porque ya podemos descansar en Él y por todo lo que ya nos ha dado, aunque nos falte eso quizás, pero hay mucho que ya el Señor nos ha dado, le agradecemos al Señor. Eso va a producir, ese tiempo en la presencia de Dios va a producir paz en nosotros. Entonces la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. Amén. Ahora, el Señor Jesús dijo así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y fíjense, acá otra vez la exhortación: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. No se turbe tu corazón, no se altere tu corazón.
que no te abrumen los problemas allí en el corazón. Fíjate que Filipenses nos dice que la paz de Dios guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Amén. Acá el Señor Jesús nos dice y nos exhorta a que no se turbe nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él nos ha dejado su paz. Mi paz os dejo, pongámoslo de nuevo el versículo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Amén. Deducción para este versículo, o lo que reconozco, lo que veo en este versículo, parece que hay una paz que el mundo da y hay una paz que solamente Cristo puede dar. Amén. Hay una paz que el mundo da y hay una paz que solo Dios puede producir en nosotros. Me gusta llamarlo también de otra manera. Hay un nivel de paz que el mundo puede dar hasta un punto, pero hay una paz que supera ese nivel, que es de otra dimensión y que es mucho más elevada, mucho más profunda, mucho más fuerte, mucho más firme, y es la paz que Dios puede darnos a nosotros, la paz que el Señor Jesús nos ofrece. Amén. Así que la paz del mundo tiene un límite, tiene límite. La paz de Dios es ilimitada. Amén. La paz del mundo no sobrepasa nuestro entendimiento. Ahora, la paz de Dios sí está por encima y va más allá de nuestros pensamientos, de nuestra lógica. Amén, hermanos. Aprendemos algo acá. Esta es la paz que nos habla en Filipenses. Nos dice que esta paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir esto de que sobrepasa nuestro entendimiento? Este versículo lo repetimos muchas veces, lo conocemos, lo sabemos casi de memoria. Pero ¿qué quiere decir esto? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Miren, no quiere decir que los cristianos no podemos entender la paz de Dios. No está diciendo eso. No está diciendo que la paz del Señor es incomprensible o es tan difícil de entender para nosotros. No, podemos entenderla, podemos comprenderla. Ahora, lo que nos dice la Biblia acá es que esa paz que Dios nos da supera todos los esfuerzos mentales que nosotros podamos hacer. Todos los cálculos que nosotros podamos hacer, todas las preocupaciones que el entendimiento pueda imaginar e intentar poner en práctica para darle paz al corazón. Amén. Hermanos, hay una paz que te da el entendimiento. Hay una tranquilidad, hay una serenidad, podríamos decir una calma que te da el entendimiento. Pero la paz de Dios va mucho más allá de esa serenidad o esa calma que nosotros podemos vivir o experimentar por el entendimiento de nuestros pensamientos, por la lógica de nuestros pensamientos. Amén, hermanos. Te lo explico un poquito mejor. Si surge una deuda, por ejemplo, yo pienso, ¿cuántos tienen deudas acá? Levanten la mano los que tengan deudas. Te surge una deuda, la mayoría, ¿no? Estamos con alguna deuda, siempre hay una cuota, siempre hay algo para hacer, o siempre surge algo, ¿no? Para pagar. Entonces, normalmente cuando viene una situación así a nuestra vida, algo práctico, viene así: tenemos que pagar el alquiler, por ejemplo, o tenés que pagar la luz o el agua, lo que sea, o la cuota del auto, lo que sea. La cuota de la moto, tenés que pagarla, ¿verdad? Entonces vos sabés que viene, antes del 10 tenés que pagarlo, antes del 5 o el momento que te hayas comprometido. ¿Qué hace uno? Uno empieza a pensar, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque somos seres pensantes, entonces empezamos a trabajar nuestra lógica y empezamos a hacer cuentas, ¿sí o no, hermanos? Empezamos a hacer números, a veces nos sentamos y los calculamos y lo hacemos con lápiz y papel o en la computadora o en el teléfono. A veces solo mentalmente lo hace, pero vos empezás a decir, nos va a entrar esto es lo que cobramos y hay que pagar
el alquiler hay que pagar, y empezás a hacer tus cálculos, ¿verdad, hermanos? Si lo que entra te alcanza para lo que tiene que salir, de acuerdo a tus pensamientos, de acuerdo a tu entendimiento, amén, hermanos, ¿qué viene a nuestras vidas? ¿Qué se produce en nosotros? Si te va a alcanzar, tranquilidad, calma, amén. Diga conmigo, paz. Paz que viene por el entendimiento, ¿sí o no? Amén, amados. Hago mis cálculos, hago mi lógica, y entonces puedo solucionar el conflicto. Listo, paz, amén. Esa es la paz que el mundo puede dar. Esa es la paz que el mundo te puede ofrecer, amén. Viene una enfermedad de repente. Los otros días me pasó a mí una infección en el oído. Les pongo un ejemplo práctico que me pasó a mí. Una infección me empezó a doler el oído, no sabía por qué. Y el primer día fue una molestia. El segundo día yo sentí que aumentó la molestia. Y ya me tocaba y ya me dolía. Así que me fui a la farmacia, ¿no? Voy a la farmacia, tengo un farmacéutico que es medio médico, no sé, el tipo es un crack, ¿no? Es tremendo. Siempre te da lo justo. Me lo recomendó mi madre porque ya era el farmacéutico de mi madre, así que vamos, lo he recibido como herencia, ¿no? Y me voy ahí al muchacho y le digo, mira, me duele el oído así, no sé lo que es, no me he estado bañando, no es verano, no sé si es agua, qué sé yo. Bueno, me dice, ¿te puedes poner unas gotas? O si no, vamos directo al antibiótico para que no tengas problemas. Pero el antibiótico son 7 días, ¿no? Que tomar la pastilla 7 días. Y entonces si hay infección, eso se va a curar, va a sanar. En unos días estás 10 puntos. Bueno, dame el antibiótico, dijo, porque yo ya lo notaba medio hinchado, digo, esto no viene bien. Así que me fui. ¿Saben qué, hermano? Me fui tranquilo, me dio tanta paz este hombre, porque me dijo, vas a tomar esto y vas a estar listo. Me fui tranquilo a la casa, lo empecé a tomar. El primer día no sentí nada, me dolía igual, pero al segundo día ya empecé a sentir una mejoría, amén. Al tercer día, hermano, me acuesto y a la mañana del tercer día, cuando me levanto, hermano, me había salido del oído, no sé lo que me había salido, de todo del oído. Se ve que había infección, amén, y empezó a expulsar todo eso. Pero fíjense, hermanos, una cuestión lógica. Hay un problema, hay una enfermedad, hay algo que está mal en nuestro cuerpo, pero le encontramos la solución. Hablando con alguien, pensando nosotros, encontramos el medicamento justo, nos produce tranquilidad, paz. Diga conmigo, calma. Esa es la calma que el mundo puede dar. Amén. Hay un conflicto en la familia y te pones a pensar, ¿qué puedo hacer? Tengo a los 2 hijos peleados, o tengo la nuera que se peleó con la hija, no lo sé. Tenés un problema familiar, tengo a mi esposo que tengo problemas con mi esposo, pero te pones a pensar y decir, bueno, la verdad es que yo me pasé, es que yo no le estoy haciendo caso, no le estoy prestando atención, y el pensamiento, tu razonamiento te hace encontrarle una solución a ese problema, amén. Y hay situaciones en las que uno sabe que si uno dice, si le presto más atención, si hago esto, se soluciona el problema. Amén. Eso te trae, diga conmigo, paz, tranquilidad. Ahora, ¿cuál es el problema verdadero que nosotros tenemos? ¿Cuál es el verdadero conflicto que tiene el ser humano? La dificultad verdadera, hermanos, es cuando no podemos nosotros calcular, cuando nosotros no podemos encontrarle la solución con nuestros pensamientos. Ahí es donde no encontramos la paz. Amén. Si la deuda que me vino, por usar el mismo ejemplo, es mayor que a lo que yo estoy ganando, lo calculo, hago el cálculo, lo pienso y no le encuentro la solución por ningún lado. ¿Qué es lo que produce eso en nuestros corazones? Angustia, preocupación. ¿Te das cuenta? Te venís abajo, empezás a maquinar con esto. ¿Y cómo vamos a hacer? Y no podemos, y no hay forma
de sacarlo para adelante. Cuando el diagnóstico que viene no es una simple infección de oído, sino que es diabetes, es un cáncer, cuando es algo más grave y ya no es ir al farmacéutico, sino que tenés que ir a hacerte estudios y no sabes por qué te duele el estómago, no sabes lo que está pasando en tu cuerpo, ahí es cuando verdaderamente vienen esas preocupaciones que nosotros no las podemos controlar, no las podemos dominar. ¿Sí o no, hermanos? Puede pasar también con situaciones que no podemos nosotros hacer nada, como por ejemplo la economía de nuestro país, la inseguridad de nuestras ciudades. ¿Sí o no, hermanos? Ves las noticias y esa alteración de nuestra paz, de nuestra tranquilidad, viene porque no sabemos qué hacer. ¿Sí o no, hermanos? Porque uno dice, hago esto, pongo seguridad, pongo alarma, pongo lo que sea, pongo esto otro. Pero ves las noticias, ves lo que pasa y ese no poder controlar la situación, no poder calcularla, no poder encontrarle una solución vos mismo por tu propia cuenta, entonces eso te quita la paz que el mundo da. Amén. Y por lo tanto te quita el gozo, te quita la alegría y empezás a ser hostil con los demás. Así vive el mundo en nuestros días, así vive la sociedad o gran parte de la sociedad de nuestros días, porque hay muchísimos conflictos en nuestra vida que nosotros no vamos a poder controlarlos. Amén, hermanos. Tocan al hermano que tenés al lado y decirle, no vas a poder controlar todo, no lo vas a poder solucionar todo vos. Y hay muchas situaciones que nos pasan en la vida, que nos acontecen en la vida, que nosotros no tenemos nada que ver. Hay muchas otras que sí, son consecuencias de nuestros actos. Y ahí las tenemos que afrontar, pedir perdón, hacernos cargo de esa situación. Pero hay muchas otras, de repente vienen y te chocan, de repente vienen, no sé, te pasa algo. Una enfermedad que viene de repente sin esperarlo, que no tiene cura. De repente fallece un ser querido y todo lo que venía en orden y estaba perfecto, de repente se pone patas arriba. ¿Se comprende lo que estoy hablando, hermanos? Ahí es donde el Señor nos dice, mi paz os dejo. Ahí es donde el Señor Jesús te dice, mi paz os dejo. En esa situación matrimonial que ya has hecho todo lo posible y ya no sabes qué hacer, le pensás y le das vuelta y no hay solución, no hay posibilidad. La familia que se quebró, quizás el trabajo que perdiste, no lo sé, situaciones realmente problemáticas en la vida que no le hallas la vuelta. Quizás, hermanos queridos, hasta la lucha con una debilidad o con un vicio, ya no sabes qué hacer, ya no sabes cómo dejarlo. En el nombre de Jesús, para eso, para esas situaciones, para esos conflictos fuertes en nuestra vida, es que el Señor nos ha dicho, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y uno puede decir, no sé, te juntás con tu esposa, con tu esposo, no sé, querido, no sé cómo vamos a hacer. Tenemos este problema, surgió esta dificultad, no sabemos lo que vamos a hacer. No sabemos de manera práctica cómo lo vamos a pagar, cómo lo vamos a solucionar. Ahora vamos a empezar por el principio. Vamos a ir delante de Dios. Amén. Señor, aquí te presento esta deuda. Yo no sé cómo hacer, pero vos sí sabes, Señor. Yo te pido que nos suplas. Yo te pido que nos proveas. Yo te pido que nos muestres la estrategia, cómo hacerlo, qué es lo que tenemos que hacer, por dónde tenemos que ir. Amén. Orar a Dios, presentar nuestras peticiones delante de Dios, después darle gracias al Señor. Dejamos ahí esa preocupación enorme que nos está atormentando y salimos de ahí, hermanos, livianitos. Amén. Amén, hermanos. Saben que esa paz que Dios nos da, esa paz y solo esa paz, me animo a decirle, me atrevo a decirte, porque lo he experimentado 1000 veces en mi vida, esa paz, esa tranquilidad, esa calma que el Señor nos da, aunque todavía está el conflicto ahí, pero hemos venido delante de Dios y ya lo hemos presentado y ya no nos estamos preocupando.
Ya no estamos, ya hemos soltado en la presencia de Dios el problema. Esa paz que el Señor nos da es el origen de la solución del problema. Es el génesis de la solución de ese conflicto. Amén. Porque no se pueden tomar decisiones. Nunca vas a tomar buenas decisiones estando así, alterado. Nunca vas a tomar buenas decisiones estando deprimido. Nunca vas a tomar buenas decisiones estando inquieto, sin poder dormir, sin poder descansar. Amén. Por eso la paz de Dios es tan necesaria en medio de los conflictos, en medio de las tormentas. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén, hermanos. ¿Lo podés entender? ¿Se puede comprender? ¿Se puede entender? Amén, amados. En el nombre de Jesús. Miren, pensaba en algunos ejemplos bíblicos, como por ejemplo David y Goliat. David, el muchachito, cuando tuvo que enfrentarse a Goliat. ¿Se acuerdan de ese momento? En el valle de Ela, ahí estaba la situación, un conflicto enorme, una guerra, una batalla. Ahí no había paz por ningún lado, ¿verdad? Dos ejércitos enfrentados, lo que se venía por delante era guerra, era conflicto, era una pelea de intereses entre dos naciones. Se decide entre ellos que dos hombres peleen y el que venza, el otro tenía que servirlo, el derrotado tenía que servirlo. Así que ahí sale Goliat, conocemos la historia, un paladín de los filisteos, un hombre que era un campeón, un guerrero invicto de los filisteos, un gigante enorme, casi de 3 metros, con armas, con armadura, con lanza, con jabalina, adiestrado para la guerra, y sale y confronta y desafía a los escuadrones de Israel. Ahora, del otro lado, hermanos, nadie se animaba a salir. Todos atemorizados, todos angustiados. El mismo rey Saúl estaba metido en su tienda, estaba allí, hermanos, sin paz, deprimido, sin alegría, sin gozo, sin tranquilidad. Se le venía abajo el reino. Amén, hermanos. En ese momento aparece un muchachito, aparece David. Ahora, fijémonos en esto. Aparece David, hermanos, con una paz impresionante. Una paz que a mí me llama la atención poderosamente. De hecho, resumiendo la historia, cuando él ya se enfrenta al gigante, cuando está frente al gigante, cuando está de cara a Goliat, hay unas palabras que ellos se dicen el uno al otro. Eso lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 41 al 47. Miremos lo que dice la palabra acá. Acompáñenme ahí a la Biblia, hermanos. 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 41 al 47. Dice así: y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Amén. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Fíjate algo curioso acá. Goliat, cuando ve a David, hace sus cálculos. Piensa, diga conmigo, Goliat pensó. Era un ser pensante. Cuando vio a David y vio que venía, cómo venía, él le dijo: ¿cómo es? Según su lógica, según su pensamiento, David era mucho más pequeño, no era un guerrero. Venía y dice: ¿soy yo un perro para que vengas? ¿Acaso vas a pelear con un perro para que vengas a mí con las armas que venís? Usó la lógica humana y eso le produjo a él paz. ¿Sí o no? Lo vemos confiado, o usted lo ve alterado a Goliat ahí. ¿Lo vemos alterado? ¿Lo vemos con miedo? ¿Lo vemos con temor? No. Usó su lógica, aplicó, o lo que tenía en su corazón ese guerrero es la paz que el mundo puede dar, que tiene que ver con el razonamiento. Amén. Un muchacho menor
no adiestrado para la batalla, con pocas armas, así que yo lo voy a vencer. Por eso le termina diciendo, hoy voy a dar tu carne de comer a las aves. Amén. Ahora, veamos a David, verso 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. O sea, también estaba viendo la situación, estaba viendo el conflicto en el que estaba, el desafío en el que se encontraba, que era más grande que lo que él humanamente podía hacer, era más fuerte que lo que él en sus propias fuerzas podía derrotar, podía vencer. Pero David tenía clara una cosa. Dice, tú vienes a mí con armas, espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Así que el verso 46, ahí David retruca, ¿no? Le dice, quiero vale 4, ¿no? Le dice, le responde otra vez y se juega el todo por el todo. Amén. Diga conmigo, la paz de Dios. Acá vemos, ¿te das cuenta? Una paz que tiene límite y una paz ilimitada. Lo que te va a llevar a la solución de todos los conflictos que tenés en tu vida y los problemas más grandes que tenés en tu vida es la paz de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Una paz que excede todo razonamiento, que excede todo conocimiento. ¿Cuántos me dicen amén? Vas a hacer tus cálculos y vas a ver que humanamente no se puede. Pero yo no vengo humanamente, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo vengo en el nombre de Jesús. Y esa deuda que a lo mejor fue injusta o fue porque en otro momento yo no tenía al Señor, cometí desórdenes, ahora yo vengo a los pies de Cristo, entrego mis cargas, oro a Dios, le pido al Señor, le doy gracias, confío en el Señor. Así que me paro delante del problema y le digo, yo vengo a vos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Y ese problema, esa montaña se tiene que mover en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Jesús, aleluya. Amén, aleluya. Sí, Señor, sí, Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Calma en medio de la tormenta. No veo a David alterado en ningún momento, porque él conocía al Dios que servía. Amén. Era un hombre que tenía intimidad con Dios. Amén. Eso te da seguridad. ¿Cómo termina la historia, hermanos? ¿Cuál paz es la que venció? ¿Cuál paz es la que prevaleció? Amén. No se trata de cálculos, hermanos. La seguridad no te la va a dar una billetera llena. La seguridad no te va a dar un cuerpo lleno de salud. No. La seguridad no te la va a dar vivir no sé, en Noruega o vivir en Dinamarca, no sé, países que económicamente quizás, o en el orden de países. Ustedes saben, hermanos, que el mayor índice de suicidio, sí lo conocen, pero lo hemos dicho muchas veces. Las mayores tasas de suicidios ocurren en la juventud y en los adolescentes en los países más desarrollados, increíblemente. Noruega, que es un país súper organizado, donde no hay inflación, donde, hermanos, la economía es una estabilidad, es una laguna así espejada, ¿no? Resulta que ahí es donde la gente tiene más conflictos internos, le pierden el sentido a la vida fácilmente. Por lo menos nosotros tenemos emociones cada semana, cada día, ¿no es cierto, hermanos? Amén. No nos aburrimos en este país, hermanos. Nos levantamos un día, ¡pum!, el dólar allá arriba. ¡Wow! Amén, hermano. Vamos al supermercado, ¡wow!, los precios al doble. No te podés aburrir en este país. No te dan tiempo a dormirte. No tenés que estar despierto. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Demos gracias a Dios, porque el Señor nada nos va a dejar faltar. ¿Cuántos me dicen amén? No sé cuánto va a ser la inflación. Por ahí escucho la noticia, no soy un aislado del mundo. Por supuesto, sabemos lo que está aconteciendo. Pero aunque veo al gigante, aunque veo a Goliat, digo, vos venís a mí con jabalina, venís con lanza, venís con armas humanas, me querés quitar la paz, me querés vencer, me querés robar lo que tengo. En el nombre de Jesús, yo vengo a vos en el nombre del Señor Jesucristo. Y te digo que te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ese es nuestro Dios.
Ese es nuestro respaldo. Esa somos la iglesia del Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y se va la preocupación. Y la paz de Dios guarda nuestros corazones, nos dice. Amén. Tengo un montón de ejemplos, pero vos los podés deducir solo. Ahí vemos a un Daniel entrando en el foso de los leones. Tranquilo, confiado. Si me comen los leones, me voy con el Señor. Y si no me comen los leones, gloria a Dios, un testimonio tremendo. No se lo comieron los leones. El ángel de Jehová le tapó la boca a los leones. Ahí vemos a Sadrach, Mesach y Abednego entrando en el horno de fuego, hermanos. La vida del creyente es una vida problemática también. ¿Cuántos me dicen amén? Pero tenemos la posibilidad de que esos problemas no nos quiten la paz, no nos quiten el gozo. Amén. Y alguno podrá decir, estos son ilusos. Mira, van sonrientes por la vida con todos los problemas que tienen. No somos ilusos. Conocemos bien la situación. Amén. Pero hemos decidido en el corazón no darle lugar a las preocupaciones y sí darle lugar a la paz de Dios. ¿Sabe lo que produce eso? Una vida victoriosa. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, 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 amén. O sea, resumiendo, hermanos, hay un nivel de paz que surge del pensamiento, pero otro más elevado que surge del corazón. Esa es la paz que Dios da y además protege el corazón. Y como también Jeremías nos dice en la palabra, que del corazón fluye la vida. Si el corazón está protegido, la vida estará protegida también. Amén. Hay una paz que se sostiene por cálculos, cuentas, lógica, pero cuando estos no alcanzan, la paz desaparece. Esa es la paz que el mundo puede ofrecer. La paz de Dios surge y puede sostenerse con fuerza cuando todo lo demás se cae. La paz de Dios surge y se sostiene con fuerza aun cuando todo lo demás se cae. Amén. Hay un momento de la palabra que me ministra mucho y siempre lo tengo en cuenta, lo valoro cuando yo estoy en conflictos, cuando yo estoy en problemas también. La vida del apóstol Pablo me ministra tremendamente. Él fue un hombre de Dios, un pastor, un apóstol, ¿verdad? Pero un pastor de las iglesias también, y vivió un montón de situaciones que a veces el liderazgo en la iglesia nos alienta. El carácter y la templanza y cómo este hombre estaba enfocado y no perdía el objetivo de abrir iglesias, de predicar el evangelio, de cumplir el propósito de Dios en su vida. Pero saben que en los últimos días, cuando él iba a ser juzgado, fue llevado a Roma, perseguido por causa de su fe, por causa del evangelio. Entonces nos dice la historia que va en una embarcación, lo están llevando a Roma para juzgarlo, para encarcelarlo o para matarlo, para quitarle la vida. Y ese barco pasa por una tormenta, eso lo encontramos en Hechos capítulo 27. Ahí un viento huracanado, y no de un día, sino de varios días, azota el barco. A tal punto que los que iban ahí, aproximadamente como unas 70 personas que iban en el barco, empezaron a desesperarse, empezaron a tirar todas las cosas que llevaban, el peso que era, todo lo que era secundario del barco, empezaron a tirarlo. Pero llegó un momento que la tormenta no cesaba, los vientos no cesaban, y la desesperación entró en toda la tripulación, menos en uno, que era el más débil humanamente, porque era el preso, era el reo, era el que iba con cadenas, era el que iba a ser juzgado. En teoría el que tenía que estar más atormentado, en teoría el que tenía que estar más angustiado de todo, no era el capitán, era el último del barco, humanamente, porque para Dios Pablo era el verdadero capitán de ese barco. Amén, hermanos. Así nos pasa en nuestra vida, hermanos. A lo mejor humanamente la gente cree que somos el último orejón del tarro. Yo te digo, no, vos sos la solución para tu familia.
Vos sos la solución para ese conflicto económico que está sufriendo tu casa, tu familia. Amén. Vos sos la solución para ese proceso quizás de enfermedad que está pasando a algún familiar tuyo, algún hijo, algún padre, algún vecino, alguien ha llegado a vos. Vos sos la solución. La paz de Dios puede llegar también a los demás a través de tu vida. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén, hermanos. Resumiendo la historia, el versículo 33 nos dice así: cuando ellos ya estaban entregados, toda la tripulación, todos los que iban en ese barco, ya estaban entregados y dispuestos a morir en ese lugar. Dice el verso 33, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuno. Fíjate, 14 días habían estado sin comer. Ya tenía que haber sido fuerte la tormenta y la angustia que tenían. ¿Saben ustedes que hay preocupaciones que te quitan el apetito o que no te dejan disfrutar de los alimentos? Hay preocupaciones que te quitan el sueño, que no te dejan disfrutar de nada, ni de la familia, ni de los hijos, ni del esposo, ni del día libre, ni siquiera del trabajo. Tenés un día libre y en vez de disfrutarlo, estás ahí amargado, angustiado. El Señor nos quiere hacer libres de estas situaciones. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces Pablo le dice: coman. Dice: no han comido por 14 días, verso 34. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Amén. Amén, hermanos. Cambió la situación. Y aunque el barco verdaderamente en la historia, el barco terminó hundiéndose, nos dice la historia que terminó hundiéndose cerca de una isla, y se cumplió la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, que ninguno de ellos pereció. Todos llegaron a la playa, todos llegaron a la costa y todos se salvaron de un naufragio casi seguro, según los cálculos, incluso de gente adiestrada en el asunto, marineros, capitanes que iban ahí, gente de mar, estaban desesperados, pero había uno que no tenía la paz de este mundo. La paz de este mundo, la tranquilidad de este mundo está en la vida del ser humano cuando no hay problemas. La paz del cristiano sigue estando, sigue permaneciendo aún en medio de los problemas, aún en medio de las dificultades. Amén. Y esa misma paz que guarda nuestros corazones es la que nos saca adelante. Es el origen, como dije antes, el génesis de la solución de esos conflictos que tanto te han atormentado en otro tiempo. Digo en otro tiempo porque a partir de hoy sé que el Señor quita la carga. Vamos a depositar nuestras cargas a los pies de Cristo. ¿Cuántos me dicen amén a esto? En el nombre de Jesús. Nicholas Ridley fue un clérigo anglicano que luchó allá por el siglo 1500, luchó fuertemente contra la tiranía de Roma, de la religión, y contra los abusos que venían de parte de la iglesia oficial y de los papas de aquellos días, que abusaban y le quitaban a la gente sus libertades, su economía y tantas cosas que había en esos días. Y este hombre luchó fuertemente contra la religión en esos aspectos. Fue un hombre de Dios tremendo que el Señor lo levantó con una predicación fuerte, Nicholas Ridley. Ahora, él, por causa de su fe y por causa de su valentía también para confrontar al liderazgo religioso, entre comillas, aunque de religioso no tenían nada porque eran unos sinvergüenzas, cuando él los enfrentó, corría riesgo su vida y constantemente fue perseguido, hasta que en un punto de su vida lo apresaron y lo condenaron a la hoguera en esos días. Esto fue en el 1555, es un caso verídico. Nicolás era un hombre muy querido, muy amado,
y él tenía un hermano que también lo amaba mucho, lo quería, eran compañeros. Y dice la historia que la última noche que él iba a pasar en el calabozo, porque al otro día iba a ser quemado en la hoguera, su hermano pidió unos permisos, ahí consiguió unos permisos y le dijo: quiero pasar la última noche con vos, quiero acompañarte en la última noche, mañana vas a morir, mañana te vas a quemar, y en esta noche de angustia, yo que soy tu hermano, quiero estar a tu lado. Lo que más me sorprendió a mí de esta historia fue la respuesta de Nicholas Ridley. Esta fue la respuesta. Nicholas rechazó la oferta de su hermano y le recalcó diciendo que él esa noche se iba a ir a la cama a dormir tranquilamente como siempre. No hace falta que me acompañes, porque yo me voy a ir a dormir tranquilamente como siempre, como todas las noches. Amén. Esa es la paz de Dios. Amén, hermanos. Esa es la paz del Señor. El problema más grande que nosotros podemos atravesar en la vida es la muerte. Pero la Biblia nos dice que para el creyente, para el Hijo de Dios, incluso el morir es ganancia. Amén. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nada nos puede quitar la paz de Dios. Amén, hermanos. Tocar al hermano que tenés al lado y decirle: nadie te puede quitar la paz del Señor. Ninguna circunstancia. Amén, amados. Ahí atrás, hermanos, varones, mujeres, jóvenes que estamos acá, que nada te quite. Un examen no te puede quitar la paz. Estudia, hace tu parte y después orá a Dios, entregáselo al Señor. Claro, tenés que estudiar, tenés que hacer tu parte, lo posible, pero descansemos, hermanos, porque Dios hará lo imposible en nuestro medio. ¿Cuántos me dicen amén? Pongámonos de pie en el nombre de Jesús. Aleluya. Nuestra mente no puede producir paz. Tu mente no puede producir paz. Tus razonamientos no pueden producir paz. Nosotros no podemos hacer la paz, pero sí podemos recibirla de aquel que la produjo, de aquel que la hizo, el Señor, Dios, nuestro Dios. Quiero dejarte un último versículo que se encuentra en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 5. Miren esta profecía acerca de Jesús. Isaías 53, 5 dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Está hablando de Jesús acá, ¿verdad? Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Eso fue lo que el Señor vivió en la cruz del Calvario. Ese sacrificio del Señor estaba profetizado en el libro de Isaías. Molido por nuestros pecados. Pero fíjate acá lo que dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. ¿Quién consiguió la paz verdadera? ¿Quién es el que consiguió esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Quién es el que consiguió que nosotros los hombres podamos estar en paz con Dios? Saben que una de las definiciones de la palabra paz, definición que da el diccionario, es reconciliación entre dos personas. Eso es paz, reconciliación entre dos personas. Esa paz la consiguió el Señor Jesús. Por eso el Señor pudo decir: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Amén. Cuando leemos en Filipenses que nos dice: en cambio oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan. Ese oren ahí es lo que Jesús consiguió, la reconciliación entre Dios y los hombres. Nosotros podemos ir a la presencia de Dios y presentarle a Él nuestros conflictos, nuestros problemas. Amén, amados.
No maquines tanto. ¿Cómo voy a solucionar esto? ¿Cómo hago con esto? ¿Cómo hago con el trabajo? ¿Cómo salgo de esta situación? ¿Cómo cambio mi vida? ¿Cómo se va a solucionar este problema familiar? ¿Cómo? No lo maquines tanto, hermano. Antes, más bien, pasa tiempo en la presencia de Dios. Pedirle al Señor, orar a Dios, entregáselo al Señor. Amén, hermanos. Eso va a producir un renuevo, un refresco en tu corazón. Y como de tu corazón mana la vida, va a fluir la solución para ese conflicto, para ese problema, esa dificultad, ese problema de escasez, de miseria, de enfermedad, de lo que sea. En el nombre de Jesús, la paz de Dios guardará tu corazón y nos librará de un montón de problemas y conflictos que nosotros mismos no podemos solucionar. ¿Cuántos me dicen amén, hermano? Cerra tus ojos ahí un momento. Cerra tus ojos. Tenemos la posibilidad, hermanos. Estamos en relación de armonía con Dios. Estamos unidos al Señor en Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mientras adoramos al Señor, mientras le exaltamos, mientras cantamos, mientras bendecimos el nombre del Señor, por un momento, si hay alguna preocupación fuerte, si hay algún conflicto, si hay algo, busca y pensá qué es lo que verdaderamente te altera, qué es lo que verdaderamente no podés llevarlo para adelante, te cuesta, te quita el gozo, te molesta. ¿Cuál es esa situación? Llévala delante de Dios, presentala delante del Señor mientras le adoramos al Señor.